¿Qué tal? Muy buenas noches a todos aquellos que nos están acompañando en este nuevo conversatorio a través de la página de Cielo. El día de hoy es un día muy especial y por eso pensamos que es importante tener este conversatorio con unos grandes invitados. Le doy la bienvenida a Ulises Tamayo. Hola, ¿cómo estás? Noches. Buenas noches. Buenas noches. También le doy la bienvenida a Vanessa López. Hola, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y a René Tuapanta. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, muchísimas gracias. En esta ocasión vamos a hablar acerca de algunos apuntes para el significado del 12 de octubre, esta fecha tan interesante, tan controvertida, que nuestros expertos tienen mucho que decir. Así que les invitamos a que nos acompañen a lo largo de los siguientes minutos en este conversatorio, a que también puedan participar con nosotros escribiéndonos en nuestra publicación. Así que bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias también a ustedes que nos están acompañando por haber aceptado la invitación. Voy a presentarles, vamos a comenzar con Vanessa López. Ella es estudiante de la Facultad de Psicología de la UAP. Ha participado en diferentes eventos de feminismo como el seminario Mujeres a través del tiempo y Mujeres organizadas por el derecho a decidir en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, presentando ponencias sobre temas como el cuerpo, guerra y subjetividad de las mujeres y subjetividad y aborto en el contexto mexicano desde una perspectiva decolonial, respectivamente. Forma parte de la colectiva decolonial feminista Coatlicue Siempre Viva, la cual fue organizada del primer Foro Nacional por la legalización del aborto y las luchas feministas en México. Muchísimas gracias, Vanessa. Ahora vamos a presentar a Ulises Tamayo. Ulises es activista, economista por la Universidad Estatal Politécnica de San Petersburgo, Pedro el Grande, maestro en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional y doctorante en Economía Política del Desarrollo por la UAP y académico en la Facultad de Sociología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Sus campos de reflexión y acción son las herencias coloniales, la teoría del desarrollo, la economía social y la intersección de raza, género, clase desde el pensamiento latinoamericano. Es miembro fundador de la comunidad de pensamiento decolonial y obtuvo el segundo lugar en el Premio Mexicano de Sociología Francisco Gómez Jara 2019. Y finalmente presentamos a René Tuapanta. Estudió en su licenciatura en Antropología en la Universidad Estatal de San Petersburgo, en Rusia, y en la Universidad Politécnica Salesiana, en Quito, Ecuador. Actualmente se encuentra cursando la maestría en Historia Andina en Flaxo. Ha realizado estudios en español como idioma de enseñanza para extranjeros en IE Internacional del Español y ha trabajado como profesor de español. Ha escrito artículos académicos como Las 1000 caras de la figura del rey en torno a las estrategias discursivas y la delegación del poder en las sublevaciones andinas del siglo XVIII, en los Andes del Sur, en la periferia de la Segunda Guerra Mundial, características del 75 aniversario en América Latina, y ha participado en algunos proyectos de investigación como investigador de campo u organizador, al cual le damos una más cordial bienvenida. ¿Cómo están? Muy bien. Muy Todo bien. bien. Muy bien, muy bien. ¿Cómo están? Es un gusto poder tenerlos en esta noche y poder compartir este tema tan interesante que tiene que ver con el 12 de octubre, ¿no? Hablamos de resistencia, hablamos de colonialismo, hablamos de decolonialidad, que es lo que ustedes están trabajando. Y la verdad es todo un honor poder tenerlos con nosotros y que nos puedan compartir estas, ahora sí que vamos a llamarlo, estas semblanzas, este conocimiento, estos apuntes sobre este tema tan interesante para todos nosotros. Por eso yo le invito a nuestro público que nos está viendo a que también pueda participar con nosotros, que nos escriba en la publicación, para que entre todos podamos hacer una charla muy enriquecedora.
Así que pues, Ulises, te doy la palabra para comenzar con este conversatorio. Muchísimas gracias. Hola, buenas noches. ¿Se escucha bien? Sí, 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 perfecto. sí, sí. Bueno, primero que nada, pues muchas gracias por invitarnos. Le agradecemos a Ángel y Alberto que nos hicieron la invitación y pues aquí compartiendo, ¿no? Nos gustaría compartir. Yo creo que para empezar diría que el tema es una cuestión bastante compleja, ¿no? No, por eso un poco la modestia en la presentación, ¿no? Hablábamos nosotros de apuntes nada más, ¿no? No es que la cuestión se pueda cerrar, ¿no? Es una cuestión muy compleja. Y bueno, podemos a lo mejor ir adelantando algunas pequeñas líneas, ¿no? Algunas pequeñas clarificaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en sí la cuestión va a permanecer por mucho tiempo, ¿no? Ha permanecido y permanecerá como una cuestión abierta, ¿no? Y en disputa, yo diría. Entonces, tengo más o menos, hice una lista de más o menos 5 tópicos, ¿no? Que me gustaría a lo mejor platicar con ustedes, contigo, Vane, y contigo, René, ¿no? Eh, sobre esta cuestión, ¿no? Entonces, el primer punto que yo creo que es pertinente traer a la mesa sería sobre la resignificación del 12 de octubre, ¿no? Está claro que el 12 de octubre tiene un contenido, ¿no? Un significado establecido, ¿no? Y que ha estado vigente durante varios siglos, pero que en ciertos momentos empieza a establecerse una cierta disputa en torno a ese significado, ¿no? Y me parece que estamos viviendo justamente un periodo en el que en el que esa disputa de sentido está sucediendo, ¿no? Entonces, al menos me parece así a mí, ¿no? No sé cómo ustedes lo vean, pero yo considero que, a mi juicio, es una necesidad resignificar la fecha, ¿no? No sé cómo lo vean ustedes. bueno, ¿puedo intervenir? Sí, Bueno, yo creo que mm, cuando nosotros pensamos en la historia, bueno, yo hablando desde lo que yo conozco, ¿no? Desde lo que yo medianamente, escasamente puedo aportar. Y bueno, yo más bien haría como una aportación desde la historia y creo que uno, bueno, no solo los historiadores, sino en general la gente eh, común y corriente que también piensa en la historia, yo creo que eh, la historia siempre es presentista, es decir, nosotros siempre pensamos a la historia de acuerdo a nuestro contexto actual. Entonces, claro, cuando Ulises habla sobre la cuestión del cambio de sentido, sí es verdad, en este momento hay un intento o una serie de cuestionamientos a lo que, digamos, antes se ha dado en relación al 12 de octubre, pero no es único en la historia y no es únicamente en la historia que se ha dado justamente repensar al 12 de octubre de esta forma. Lo fue hace 100 años, por ejemplo, en los 100 años de los bicentenarios de las repúblicas latinoamericanas, y también se repensó, por ejemplo, el 12 de octubre y también las independencias, por ejemplo, especialmente, digamos, en México o en Perú, que eran países que tenían un contexto muy particular en ese momento y que estaban trabajando muchos temas acerca del nacionalismo y como que intentaban como buscar esta cuestión de qué somos, ¿no? Porque además venían de dos procesos como muy traumáticos, el uno la Revolución Mexicana y el otro la Guerra del Pacífico. Entonces, y claro, obviamente, y si nos vamos 100 años más atrás, también obviamente hay algo porque se están produciendo las independencias y entonces también hay una forma de repensar la fecha y la colonización y la independencia, etcétera. Entonces, no es que es un acontecimiento que está pasando únicamente en este momento, sino que es algo que
yo creo que atraviesa transversalmente la historia y se va a seguir repensando y se va a seguir trabajando alrededor del tema. Y creo que lo pertinente más bien, bueno, o sea, lo que podríamos analizar ahora es justamente qué es lo que para nuestro tiempo significa el 12 de octubre y qué posibilidades nos ofrecen lo que estamos viviendo ahora y lo que las necesidades que tenemos y la forma en cómo queremos también contar esa historia, ¿no? Claro que sí, Grané. Muchísimas gracias, Vanessa. Pues creo que un poco como lo que también pensaba alrededor de lo que mencionó Ulises, es parecido a lo de René. Creo que han pasado o se ha intentado como resignificar o apropiar incluso de muchas formas como el sentido del 12 de octubre, pero cuando mencionamos como estas cuestiones o estos acontecimientos históricos que han ocurrido en otros momentos, me parece que algo que incluso, bueno, desde la práctica y el activismo donde yo estoy parada, donde yo estoy situada, hablamos mucho sobre, digamos, esas disposiciones que se da respecto a la cuestión de la memoria, ¿no? Que precisamente también me parece como un elemento pertinente en el sentido de entender cómo se construye o el cómo está dispuesta la memoria actual, que precisamente de repente permite generar como cierta idea de innovación alrededor de la resignificación del 12 de octubre o el intento de apropiación del significado del 12 de octubre, que a nosotras, bueno, hablo como un poco desde la práctica política que hago desde la colectiva junto con mis compañeras, intentamos pensar en eso, ¿no? De repente parece algo como nuevo, pero creo que sí iría más en el son de lo que mencionaba René, de entender como las especificidades que se están dando, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, que están, digamos, posibilitando como ciertos estallidos, ¿no? Que quizás abalanzándome un poquito más o apresurándome un poquito más al análisis, me parece que algo despertó o que algo más bien se visibilizó de alguna manera desde hace como 2 años aproximadamente. Yo venía hablando un poco con eso de mis compañeras, que digamos tiene que ver también con cuestiones y situaciones concretas de la forma también en la que se está configurando y reconfigurando el sistema, ¿no? En el sentido de los procesos de explotación de los cuerpos, de la gente, de la naturaleza, y creo que sí sería como la apuesta a pensar en qué sentido se está dando como esta cuestión de la disputa de la apropiación del sentido, que me parece muy importante y porque también me parece importante en el sentido de que hay movimientos que están intentando gestionar esta apropiación, ¿no? Por ejemplo, yo desde lo que puedo mencionar es desde las posturas o el alcance del movimiento de mujeres, que me parece que también brindan como una especificidad a la cuestión del cómo se intenta recolocar la cuestión del 12 de octubre, ¿no? Que es a partir de la explotación también del cuerpo de las mujeres. Fíjense que esta fecha en particular es algo que desde la primaria nos dicen y nos cuentan una versión de la historia, ¿no? Y como dices, Vanessa, ¿no? Desde un tiempo para acá se empieza a visibilizar otra forma de ver este acontecimiento. A mí me gustaría mucho saber qué ha pasado, qué ha influido, eh, qué pudo haber ocurrido para empezar a resignificar esta fecha. ¿Puede participar cualquiera? ¿Tomar Sí, la sí, sí, palabra? quien Sí. quiera. Sí, claro. Bueno, yo creo que hay varias fechas, ¿no? Pero me parece que tomando una perspectiva de larga duración, me parece que una fecha central, que es, y más bien no fecha, sino periodo, ¿no? Sería
Yo pondría sobre la mesa, en primera instancia, el periodo de finales de los 70s, en que desde las metrópolis se va generando un conjunto de estrategias, de políticas, de estrategias de expansión del capital, del gran capital, hacia las periferias, ¿no? del sistema mundial. Y ese conjunto, ese entramado de estrategias y de políticas se le va a llamar después, bueno, primero se le empezaría a llamar monetarismo, después se va a llamar el tan vociferado últimamente tanto el liberalismo, ¿no? Pero yo creo que ahí, a finales de los 70 hay un corte, ¿no? Que significa la derrota práctica del movimiento del 68, ¿no? Y la reorganización de las fuerzas reaccionarias en torno a este nuevo complejo de estrategias del gran capital. Y a partir de ahí, la historia va a ser, y quizá ahí tengo un prejuicio, ¿no? Propio de mi formación como economista, ¿no? A partir de ahí, la historia me parece va a ser la historia de la expansión de esa forma de organización, no solamente económica, sino social, ¿no? Pero luego, y pareciera bueno, yo marco finales de los 70s, pero en realidad es un proceso gradual, ¿no? Pero también va a coincidir con la caída del muro de Berlín, ¿no? El desmembramiento de la Unión Soviética, y va a haber una conciencia, una especie de euforia en el mundo en la que se va a considerar que la historia se había acabado, ¿no? Que no teníamos más forma de organización social que la forma, en la política liberal parlamentarista, y en lo económico, pues la recién aparecida forma neoliberal, ¿no? Entonces, me parece que ese va a ser un periodo, ¿no? Que va a durar más o menos hasta el 2008. En el 2008, un poco la historia que se había acabado empieza otra vez a ser historia, ¿no? Con la crisis del 2008 se dan cuenta que el paradigma desregulatorio que había ofrecido esa forma neoliberal, pues no funcionaba en la práctica, ¿no? Y después de ahí, me parece que empiezan a surgir un conjunto de movimientos sociales, incluso desde antes, ¿no? En el 94 con el zapatismo, etcétera, etcétera. Pero en el 2008 sería como la actualización de esas formas de movimientos que fueron derrotados momentáneamente en las décadas de los 90. Va a empezar a aparecer, por ejemplo, el movimiento de los indignados, el de Occupy, ¿no? Las primaveras árabes, etcétera, el Yo Soy 132, el 15M, etcétera, etcétera. Y es un reflujo de movimientos que me parece que señalaban metafóricamente y también en la práctica que la historia no se había acabado, ¿no? La historia no se acabó. Entonces, por eso creo que lo que sucedió, quizá desde una visión más estructural, ¿no? Y ahí reconozco mi pecado, ¿no? Sería eso, ¿no? Una reconfiguración y un espacio que se abre para la disputa de los significados, ¿no? Porque me parece que esa disputa no solamente es en el nivel concreto, sino es una disputa de los significados también, ¿no? Una disputa simbólica. Entonces, a mi juicio, esa sería como el mapa, ¿no? No sé cómo lo vean los demás compañeros. Bien, gracias. No sé si Vanessa, René, quieran compartir algo de esto. Bueno, sí, yo creo que Ulises ha hecho un resumen bastante bueno de las últimas décadas, de cómo se ha ido configurando el panorama en cuanto a lo económico, en cuanto a los tipos de paradigmas políticos que han influenciado mucho en América Latina para que se produzcan diversas expresiones políticas en todo el continente, que como sabemos siempre están muy relacionadas unas a otras y se influyen de una forma bastante significativa, ¿no? Yo simplemente agregaría eh, que tiene mucho también que ver lo que está sucediendo ahora con una cada vez más como
presencia de diversos grupos que generalmente antes eran considerados, no sé, minoría o de alguna forma no era como muy visible su actoría política y ahora sí, no sé, no sé, yo hablando desde Sudamérica, diría que en Ecuador y Bolivia los movimientos indígenas han sido totalmente influyentes, o sea, de una forma tan fuerte que han dado forma al Estado tal como lo conocemos ahora, y las constituciones, que en general, bueno, las constituciones de Bolivia y Ecuador, que tienen claro, una marca muy clara de toda esto que contaba Ulises, de todos estos tipos de luchas y de activismo político desde los 70s, que tienen esa marca ahí y que, bueno, muchos consideran que en realidad nada de eso se acata y nada de eso se está cumpliendo, pero está ahí, está de alguna forma ahí, muy presente, y eso ha permitido también crear unos nuevos tipos de conceptos, unos nuevos tipos de visiones que más o menos tratan de disputar a los conceptos típicos de política, de historia, etcétera, ¿no? Por ejemplo, la cuestión del buen vivir, el summa causae o el summa camaña en Bolivia, que son conceptos que, bueno, han sido de alguna forma también manipulados, pero se ha discutido muchísimo de eso. Sí, hay una presencia cada vez más importante, significativa, y que ha sido ganada a pulso, a fuerza, por los pueblos indígenas, también por los esfuerzos académicos y también por la conciencia de muchas personas, ¿no? Entonces, creo que eso también ha cuestionado todo lo que se venía produciendo y claro, ahí ahora vemos cuestiones significativas, ¿no? Como la discusión muy abierta acerca de la cuestión de los monumentos, por ejemplo, que se han dado, y especialmente yo creo que en los últimos, y esto ya es algo de historia muy reciente, y esto ha ocurrido en este año, ¿sí? En este año ha habido unas protestas muy fuertes en todo el mundo que se produjeron a raíz, como nosotros sabemos, de la muerte de un afroamericano en Estados Unidos, pero que han dado la vuelta al mundo, porque también tenemos que decir que vivimos en un mundo globalizado en donde todo la información es inmediata y las reacciones son inmediatas. Y claro, esto ha dado, claro, no es que este hecho haya producido espontáneamente algo, sino es algo que ya estaba ahí, ¿no? Y eso ha producido que haya protestas en todo el mundo. Y entonces, claro, uno ve protestas en Europa contra el colonialismo europeo, no sé, discusiones en Bélgica sobre la actuación del reino de Bélgica en el Congo. O sea, ¿qué tiene que ver George Floyd con el rey Alberto, el rey Leopoldo, perdón, de Bélgica? No sé, o sea, es como un poco arbitrario, pero ahí está, o sea, es una oportunidad para poner esa discusión. O qué tiene que ver el mismo acontecimiento con los esclavistas de Bristol, ¿no? Y que la gente se tomó con los monumentos y los echó al río. Entonces, es un poco arbitrario, pero igual está ahí la discusión, se ha dado. Y lo mismo, no sé, en Colombia hace poco hubo un hecho parecido. Entonces, claro, es como también una cuestión que ha creado una serie de oportunidades, este hecho, pero claro, que el hecho es fortuito, pero lo que estaba ahí detrás de él no lo es para nada, es algo que se ha venido pensando desde hace mucho tiempo. Bueno, yo pienso que aparte de lo que han mencionado, tanto Ulises como René, quizás algo más un poco puntual respecto a cuestiones
de movimientos sociales. Si bien, o sea, como que ya se mencionó el panorama un tanto general de dónde podemos ir marcando y localizando ciertos asuntos, también me parece que es necesario, igual desde la práctica política directa, que sigue siendo un problema actual y que también me parece que ha sido algo pertinente y necesario y algo que también de alguna manera vuelca a la necesidad de volver a hablar de la disputa del sentido del 12 de octubre, es precisamente preguntarnos un poco como ese fracaso de las luchas que vienen desde los 50, 60 hasta los años 80, ¿no? Creo que tiene que ver también con una imposibilidad o ciertos rasgos de querer alcanzar, por ejemplo, la disputa solamente o prioritariamente de las fuerzas del Estado, como las luchas progresistas, y que de alguna manera me parece que allí hay o hubo algún problema respecto a ciertos proyectos, ¿no? A ciertas intenciones, que de alguna manera, bueno, pienso que es parte, digamos, de esos quiebres o de esas imposibilidades, de esos proyectos, que también da pauta a la visibilización, a la necesidad de la visibilización de las luchas que ya son existentes, digamos, de ciertas poblaciones invisibilizadas o más invisibilizadas, ¿no? Yo pienso que, digamos, es algo que inclusive se da, o me parece que es parte de lo que después se da para mí a raíz del 2016, 2015, que tiene que ver, por ejemplo, que es algo que ya se venía dialogando, lo hablo un poco como igual desde las perspectivas que conozco, que es más desde los movimientos de mujeres. Es una discusión que se da en los 80 también con el feminismo negro, con el black feminism, de esas propuestas de movilización y revolución desde los ideales de la unidad, de la igualdad, etcétera, ¿no? Donde parecía que dentro de esos ideales todos cabían, todos estaban, todas y todos estaban, ¿no? Y me parece que allí surgen una serie de críticas que me parece importante retomar para también entender por qué ahorita se está posicionando de determinadas maneras la necesidad de reapropiarse del sentido del 12 de octubre, ¿no? Que, por ejemplo, también desde lo que trabajo, pues ahí está como estas disputas, por ejemplo, con los sentidos de lucha de los feminismos hegemónicos, etcétera, ¿no? Como digamos toda esa cuestión de prácticas políticas, de cuestiones teóricas que siguen invisibilizando o siguen, digamos, superponiéndose a ciertas personas, a ciertas poblaciones, siguen negando como ciertas dinámicas que de alguna manera es lo que allí estaba, al menos yo marco desde los años 80 que, digamos, esa crítica que se hace actualmente viene para mí desde los 80, sí, pero no ha parado, no ha cesado, y me parece que dentro de las movilizaciones sociales no ha existido como de alguna manera como esa lucha de alguna manera contra esa memoria que intenta como totalizar, que intenta como masificarse, no sé cómo mencionarlo, ¿no? Que de repente es medio aplastante, o no medio, más bien es aplastante para ciertos sectores y ciertas especificidades que se ven de alguna manera como a veces en las dinámicas de lucha, como una cuestión de singularidad, cuando de alguna manera parecen ser como algo central, digamos, en el análisis político sobre las opresiones, ¿no? De repente yo también he escuchado como, por ejemplo, esta cuestión de la raza como un elemento secundario dentro de ciertos análisis, ¿no? Hay como varios debates que me parece que es importante como igual mencionar, que me parece que, digamos, todas esas tensiones, esas diferencias han dado paso a que ciertos sectores de la población y ciertos movimientos actualmente de alguna manera se dispute como esos sentidos, ¿no? Es decir, que a partir también de ese fracaso de ciertos proyectos de movilizaciones que han tenido para intentar criticar y trabajar en contra de las reformulaciones del capital, salgan de alguna manera como estas nuevas demandas, estas prácticas, o
pues ni tan nuevas, ¿no? A visibilizarse, a disputar como ese sentido, ¿no? Y de alguna manera para mí sería como algo importante puntualizar porque si bien hubo como ese fracaso no fue como algo que debamos dejar allí al aire. Me parece importante a mí puntualizar por qué ocurrieron como esos fracasos a partir de los 80s, 60s para empezar, ¿no? Claro, muchísimas gracias. Y sobre todo porque, bueno, han habido diversos movimientos, como ustedes han mencionado, que han marcado y que han hecho una historia en todo esto, ¿no? Entonces, a partir de ello, ¿cómo tendríamos que entender el 12 de octubre, ¿no? ¿Qué significado debería tener esta fecha para nosotros? Bueno, sí puedo responder un poco a esa pregunta porque me parece que Sí, se tocó ahí una cuestión central y me parece que esta cuestión me permite justamente dar un rodeo y regresar, ¿no? Después de esa reflexión hacia la importancia del 12 de octubre, ¿no? Sí, yo creo que si nosotros hacemos una periodización de los movimientos sociales, me parece que hay un cambio de paradigma, ¿no? Y se nota, es notable, ¿no? Incluso si uno lee los autores que se ponen a revisar los movimientos sociales hasta por ahí de los 80s y después hasta finales de los 70s y después de los 80 para arriba, hay un cambio de paradigma y hay una especie, yo diría, de temblor conceptual, ¿no? De miedo conceptual porque la manera en cómo se estaba tratando de conceptualizar los nuevos movimientos sociales que habían surgido era utilizando los esquemas teóricos anteriores, ¿no? Y entonces lo que aparecía era una novedad práctica política que representada por esos movimientos, que ya no era capturada por esos conceptos. Y entonces tú ves cómo a partir de los 80 en adelante empieza a haber un intento de nueva conceptualización de los movimientos sociales, ¿no? Va a surgir incluso el término de nuevos movimientos sociales, ¿no? Que es una novedad y todavía se le sigue estudiando de manera bastante seria, ¿no? Y asidua. Entonces, me parece que ahí, y sí, justamente va a haber un cambio de las formas de conceptualización de la lucha estratégica política, eh, y nuevas formas de la misma, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues yo diría, durante el primer periodo, ¿no? El periodo clásico de los movimientos sociales, la forma estratégica de lucha fue la forma sindicato, ¿no? La forma sindicato y la forma partido, que eran los instrumentos de los que se sirvió la clase obrera para tratar de canalizar sus demandas de manera institucional, ¿no? Pero después de eso, esas formas van cayendo un poco en desuso, ¿no? Y empiezan a surgir nuevas estrategias y empiezan a surgir nuevos análisis, ¿no? Incluso se había pensado, por ejemplo, los análisis marxistas más burdos, durante mucho tiempo trataron de afirmar la importancia central de la clase por sobre toda otra reivindicación, ¿no? Entonces, para el marxista burdo, la clase era lo central y lo único que existía, y todo lo demás era perder el tiempo en términos estratégico-políticos, ¿no? Bueno, y me da gusto señalarlo porque creo que es un tema con el que nos seguimos encontrando en las prácticas políticas y militantes, ¿no? Entonces, el paradigma, ¿no? Decía Michel Foucault, la máquina para pensar la emancipación era el marxismo, y a finales de los 70s, la máquina para pensar la emancipación se detiene, ¿no? Y entonces empiezan a surgir, dice René, empiezan a aparecer una nueva cantidad de sujetos, ¿no? Que no estaban previstos por dicha máquina para pensar la emancipación, y empiezan a hablar de nuevas reivindicaciones, no necesariamente la clase, ¿no? Se empieza a hablar de la raza, se empieza a hablar del género, se empieza a hablar de las reivindicaciones culturales de un conjunto de culturas y de pueblos que fueron marginados de la sociedad moderna, ¿no? Entonces, ahora me parece que ha habido una especie de mutación en la forma de interpretar la emancipación, ¿no? Y me parece que esa mutación se ha dado, y aquí lo digo un poco con un orgullo un tanto chauvinista, en Latinoamérica, ¿no? Este concepto que ha surgido, por ejemplo, entre el grupo colonialidad-modernidad, el concepto de colonialidad-modernidad, ¿no? Que habla de un conjunto de reivindicaciones, ¿no? Que van a surgir
a través de un entramado de opresiones que surge a partir de 1492 hasta la fecha, ¿no? Que va a crear un proyecto civilizatorio que es lo que nosotros llamamos modernidad, ¿no? Y entonces se va a crear una nueva forma de patriarcado, una nueva forma de organización social a partir de la idea de raza, y que después se va a convertir en global, ¿no? Es algo que es una idea local, de una historia local, pero que después deviene una idea global y una forma de organización social global, ¿no? Y también el capitalismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esa nueva forma de pensar la emancipación y de pensar los movimientos sociales, ya no es la clase lo central, y no se le niega, ¿eh? No se dice la clase no, se dice al contrario, la clase es crucial, pero también es tan crucial como la cuestión de la raza, también es tan crucial como la cuestión del género, ¿no? Y entonces pensemos la emancipación en ese sentido. Y ya para finalizar, diría yo que precisamente ese concepto latinoamericano de modernidad me parece que tiene unas notas de radicalidad interesantes, porque una de las afirmaciones centrales dentro de ese concepto de modernidad es que para ellos la modernidad no es el progreso, no es nada más lo positivo, ¿no? La ilustración, ¿no? El Aufklärung que tanto hablaron los alemanes, sino que más bien la modernidad va a tener un lado irracional, ¿no? Que es invisible, y que ese lado irracional es la colonialidad. Entonces, no puede existir la modernidad si no es que se da primero bueno, si no es que se da también un proceso o un correlato que es el correlato de la colonialidad, ¿no? Y entonces toda modernidad implica, ¿no? Va a implicar una colonialidad, ¿no? Entonces, por eso me parece que es importante la significación del 12 de octubre, porque de ahí podemos tomar conciencia de que los procesos coloniales fueron centrales para la aparición de la modernidad, y que la modernidad no fue como algún momento se pensó, ¿no? Que, bueno, unas regiones hicieron el camino de la modernidad y lo hicieron muy bien, otras lo hicieron mal, fracasaron, ¿no? No. La propuesta central es pensar al mundo como totalidad y darse cuenta que los procesos estuvieron imbricados desde el inicio, ¿no? Y que si se generó en algunas regiones la modernidad, fue a costa de la colonialidad en otras regiones, ¿no? Entonces, quizá yo por ahí identificaría la centralidad de la importancia de los procesos coloniales, ¿no? Y de la fecha como tal. Gracias, René. Bueno, yo creo que igual insistiendo nuevamente en que la historia es presentista mayoritariamente, en ciertos, digamos, capas de los hechos, en otros no tanto, porque hay hechos que son, eh, que no resisten como mucho análisis o dar la vuelta a muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el colapso de la, de la población nativa americana es un hecho. Ahora la cuestión es cómo se produjo, y aquí hay unas discusiones de diversa índole, ¿no? Donde actúan muchas personas, no solo historiadores, sino incluso desde el punto de vista, qué sé yo, biológico, por ejemplo, que es muy interesante, la cuestión de las enfermedades y cosas así, ¿no? Lo que yo podría decir simplemente además de lo que ha aportado Ulises, y también en consonancia con eso, es que debido a estos últimos acontecimientos que han pasado en los últimos años, especialmente en el último año, y con toda la crisis que se está viviendo en el mundo, obviamente que hay una disputa o una nueva disputa por el 12 de octubre, como insistiendo otra vez, no es la única vez en la historia que se ha dado esta disputa, se ha dado esta disputa muchas veces, y con razón, por diversos motivos o hechos. Pero en este momento la disputa que se produce es una disputa en la que hay claramente dos bandos, ¿no? Y uno en el que, como decía Ulises, ya no hay se ha cambiado la noción de lucha social y de activismo social a partir de esta evolución de la que contaba Ulises, de partidos, sindicatos, etcétera, y ahora más bien los más activos son más bien las minorías
o los nuevos sujetos que han aparecido. Y debido a esto hay una discusión muy clara aquí entre unos tipos de pensamientos y de mentalidad y de procesos políticos que miran a este acontecimiento como una cuestión en algunos casos más armoniosa, en otros no, pero que de alguna forma subraya esa linealidad con este pasado, con los monumentos y con algunas de este tipo de cosas, y otra que básicamente pide una revisión total de estas cosas. Y ese es como el panorama que nosotros podemos ver en este momento. Y obviamente yo creo que pasado unos años esta discusión se va a decantar por un bando, obviamente. Creo que lo va a hacer así y cada vez va a ser menos las voces de, de personas que defiendan, digamos, este concepto bastante tradicional de esta fecha, ¿no? Y esto lo vemos claramente, con cada año existe una fuerza cada vez mayor acerca de revisión de algunas cosas, ¿no? Revisión, por ejemplo, de lo que es para nosotros el patrimonio o los monumentos y los símbolos, una revisión de todas estas cuestiones de carácter, como lo mencionaba Ulises, más conceptuales, filosóficas, la cuestión de qué es civilización, qué es un proceso civilizatorio, y que obviamente que tienen en el trasfondo del descubrimiento, mal llamado descubrimiento, y la invasión de América, tienen una importancia central, ¿no? Y con cada año se renueva la discusión, ¿no? Sin ir más lejos, en el 92 ocurría algo parecido, además acompañado de unas fuertísimas protestas, como en Ecuador, que hubo un levantamiento general en el 90, que era justamente, bueno, uno de los, eh, de los horizontes era conmemorar este día de esta forma, ¿no? Conmemorar el 12 de octubre, pero de esta forma, viendo que los pueblos indígenas estaban muy presentes y que estaban totalmente rechazando estas viejas ideas. Y desde a partir de esa época se marca, digamos, en la historia ecuatoriana un quiebre totalmente en la política del país, y es muy claro. Y claro, obviamente existe un trasfondo económico, político, pero estos tipos de acontecimientos, como el 12 de octubre, ayudan muchísimo a comprender todo lo que se está generando, y también sirven como de anclaje para avanzar en ciertas discusiones políticas y discusiones sociales. Eh, Decía Vanessa que son procesos fracasados, yo no lo considero así, no son procesos fracasados, es decir, no es que tienen un inicio y un final y ya se acabó, no, son procesos que evolucionan, que llegan nuevos movimientos políticos, los cuestionan y siguen avanzando, pero ¿qué hacemos si no tenemos lo de atrás? ¿Sí? Lo de atrás es importante incluso para criticar, ¿no? Y es así, los procesos en Latinoamérica han sido así, cíclicos, han avanzado. Ahora, no sé, hay mucha disputa, por ejemplo, con los zapatistas en México. Aquí también hay una disputa con el movimiento indígena. Muchos piensan que han fracasado, digamos, en sus cuestionamientos o en los objetivos que se planteaban. Yo no lo creo así. Ellos han puesto las discusiones y eh, han puesto palabras en la Constitución, que no es algo menor, no es algo menor, tal vez a no todo el mundo le satisfaga, pero ya lo han puesto ahí, y la agenda política avanza hacia otras cosas, se desarrolla o decanta hacia otras cosas, pero no podemos obviar esto, es decir, eso es algo que es importante porque nos sirve de anclaje para hacer lo que no hacer, en lo que nos equivocamos y podemos mejorar, o en lo que podemos resignificar. Vanessa. Pues me parece que
Pues es bastante complejo lo que también, digamos, pensar qué se está poniendo en juego con como estas tensiones actuales sobre el sentido del 12 de octubre, pero igual pienso que habría que pensar un poco bueno, o sea, me parece que lo que se está jugando quizás actualmente, sí, como en esas condiciones que habían comentado ya Ulises y René sobre, digamos, las dinámicas y las diversas problemáticas que también de alguna manera está visibilizando el mismo proceso de desarrollo del capital, que me parece que nos pone como en crisis concretas, ¿no? Respecto, por ejemplo, a la pandemia, me parece que visibiliza muchos agujeros, muchas fallas, pero también esa posibilidad de resarcir o de omitir o de tapar ciertas fallas, también de alguna manera me parece que está visibilizando como, digamos, el peligro que de alguna manera desde hace ya varios años nos habían estado insistido que iban o van a suceder cosas complicadas en términos también del ambiente, etcétera, ¿no? Que me parece que desde muchos sectores es algo que se está poniendo como, como punto importante, que me parece que también es un poco desde donde surge la necesidad de disputar, de dialogar, de conversar sobre el tiempo límite que tenemos, ¿no? Que es el tiempo concreto de la Tierra, que a mí me parece algo muy importante en términos de, digamos, el desgaste del ambiente, del agua, etcétera, ¿no? Que me parece que la disputa sobre el 12 de octubre en cuanto a sentido no es una disputa como banal, no es una disputa sencilla de pensar, más los demás movimientos que se están conjugando. Me parece que es un intento precisamente de entender que el futuro tiene, digamos, esa constancia de antigüedad, ¿no? Que si intentamos pensar en el futuro, tenemos que pensar en el pasado, y la cuestión de la disputa de sentido del 12 de octubre, para mí tiene que ver precisamente con una necesidad de repensar cómo se están construyendo, cómo se ha construido, digamos, toda esta vorágine de tensiones, de movimientos que han estado intentando como disputar y ganar terreno hacia un conjunto de violencias que se están generando hacia diversas poblaciones. Y bueno, yo creo que tiene que ver esta disputa, sí, con el tema de la vida, de la cuestión que defienden los pueblos originarios, los pueblos indígenas, sobre también el tiempo que nos marcan, sobre también de alguna manera allí también salen no solamente como, digamos, las cuestiones de movimientos indígenas en su generalidad, sino también, digamos, cuando mencionaba Ulises, ¿no? Como en esta cuestión de género, digamos, también se pone a disputa allí en los análisis sobre igual cómo intentar recalibrar un poco como la cuestión del 12 de octubre, ¿no? O sea, ¿qué se dice sobre el 12 de octubre? No solamente, o bueno, no quiere decir solamente como en un sentido de que sea algo superficial o a algún punto, pero me parece que también allí hay elementos que se están intentando meter respecto a esa forma en la que se intenta explicar, digamos, la génesis de estas imbricaciones del patriarcado, de otro tipo de opresiones o que dieron paso como a la modernidad, ¿no? Yo creo que estamos en un momento complejo, es un momento de mucha complejidad. Es difícil decir qué se está jugando, pero también me parece que de alguna manera como esa disputa de sentido también nos da la posibilidad de pensar y de ver, digamos, también esa construcción de posibilidades que se está generando entre los movimientos, precisamente que podamos analizar lo que mencionaba antes René sobre qué tiene que ver un acto que pareciera no tener una ligación directa con otro suceso que pasa en otra parte del mundo, ¿no? Que de alguna manera a veces trastoca como ciertas cuestiones de injusticia, pero no es el mismo hecho, ¿no? Eso me parece muy interesante,
porque generalmente, o al menos también lo que hemos estado analizando desde aquí con algunas compañeras, con algunos compañeros, es que usualmente son personas o grupos específicos con sus tramas, con sus comunidades, con sus alianzas, etcétera, las que también de alguna manera salen a la disputa de ese sentido del 12 de octubre y que es algo que a mí me parece muy interesante en términos prácticos, ¿no? Es decir, que pareciera que no hay una relación con ciertos grupos, pero insisto, son los mismos que salen hoy a mencionar, a decir, a intentar colocarse y pensar en la ligación me parece un poco complejo, pero allí está, ¿no? Como esta esta disposición, ¿no? A entender como todo como un entramado de fuerzas, de tensiones que se están jugando, que me parece que también hay como una especie de simbrar, ¿no? De simbrar como la estructura, simbrar lo que se está jugando allí, y que precisamente el 12 de octubre me da la impresión que es como un intento en las condiciones en las que estamos de preguntarnos precisamente en ese sentido de entender como el futuro como algo cargado de pasado, como cómo podemos desconfigurar, cómo podemos comprender para seguir continuando, ¿no? Bueno, diría eso de forma como muy simple, pero me parece como un tema muy complejo en el sentido de las fuerzas que se están moviendo, ¿no? Gracias, Vanessa. Pues invitamos a la gente a que nos comparta sus impresiones, sus comentarios, sus inquietudes que pueda tener, a los que nos están viendo. Por favor, escríbanos aquí en nuestro conversatorio. Vanessa, comentabas algo muy interesante respecto a precisamente esas luchas que se han dado, que se están dando todavía, ¿no? A estos movimientos que se están ocurriendo. Podríamos, y les pregunto a todos, podemos iniciar contigo, Ulises, podríamos entender esto como parte de una resistencia que se está dando, cuál sería el proceso de resistencia en este caso. Pues yo creo que sí, ¿no? En todo este proceso, la cuestión de la resistencia es central, ¿no? De la lucha, de la resistencia, ¿no? Y también de la crítica, de la construcción, ¿no? Porque a veces también nos quedamos con el tema de las resistencias y me parece que la resistencia es importante, pero también es importante la transformación, ¿no? No nada más resistir, sino ser capaces de establecer estrategias factibles, ¿no? Que nos permitan la transformación. Pero sí, la resistencia es fundamental, ¿no? Yo diría que las resistencias van a ser los reservorios en donde se va a guardar ese ideal emancipatorio de los pueblos vencidos, ¿no? De los derrotados. Ahí es donde se va a guardar y mediante distintas prácticas, voy a hablar de distintas prácticas y que en determinado momento, cuando las situaciones o la coyuntura lo permite, ese reservorio va a tomar, va a ser canalizado, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, acá en la cuestión del 12 de octubre, es importante, ¿no? O sea, la presión para la resignificación viene precisamente de esos grupos que han sido marginados a lo largo de siglos, ¿no? Que no es poca cosa, ¿no? Y de repente siguen ahí, ¿no? No son, y luego, y siguen, pues pudiera sonar igual una palabra a veces un poco, con truco, ¿no? A lo mejor, reduccionista, ¿no? Porque en realidad hay una coetaneidad, ¿no? Entre esos grupos, los pueblos originarios no permanecen de tal forma en como estaban hace tiempo, ¿no? Sino que ha habido una especie de, pues yo diría, de creatividad, ¿no? Que se da al calor de la interacción con los distintos paradigmas o los distintos proyectos civilizatorios que se intentan imponer y que ellos mismos al estar en contacto van a desarrollar estrategias, ¿no? Creatividad y se van a transformar a sí mismos, ¿no? Va a aparecer novedad, ¿no? A veces siento que de repente algunos compañeros tratan de, pues exotizan, ¿no? Romantizan y pues idealizan y cristalizan a los pueblos originarios, ¿no? Como si no hubiera habido ningún cambio, ¿no? Pero hay un cambio constante, hay creatividad, ¿no? Hay estrategias, hay prácticas, ¿no? Novedosas que aparecen. Y eso también, pues es importante, ¿no? Entonces yo digo que
que la resistencia sí también es un proceso central, ¿no? Dentro de la resignificación. Y esto porque precisamente hay una idea de lo que es el 12 de octubre, pues que se trata de imponer, ¿no? Bueno, y que se ha impuesto más bien por diversos medios, ¿no? Instituciones, prácticas de las microinstituciones, ¿no? De la escuela, como decías al inicio, ¿no? Hay una idea de lo que es el 12 de octubre y me parece que ya no se sostiene esa idea, ¿no? La realidad le ha pegado durísimo a ese significado, a esa significación de lo que es el 12, ¿no? Como una especie de, bueno, yo por ejemplo hoy por la mañana vi un Twitter hay un grupo de extrema derecha de España que se llama, bueno, es un partido, de hecho, Vox, ¿no? Y entonces uno, en la cuenta oficial, ellos hicieron un tweet donde festejaban, ¿no? Recibían con gran júbilo el 12 de octubre por ser el Día de la Hispanidad, ¿no? Y básicamente era como el hermanamiento para ellos de España con estas latitudes, ¿no? Pero curioso que ensalcen ese día y traten de ponerlo como si fuera un momento de interculturalidad diplomática, cuando en la práctica ellos son los primeros en pasar y en tratar de llevar a la práctica políticas que tratan de marginalizar o de no permitirles una vida digna a los inmigrantes que están allá, ¿no? Y que precisamente muchos de ellos vienen de las ex colonias hispanas, ¿no? Entonces, pero para ellos y yo creo que eso es sintomático también, ¿no? Es uno de los nodos de la nación española, ¿no? De su nacionalidad, de su identidad como tal, es ese carácter colonial, ¿no? Y entonces es precisamente esa colonialidad la que va a constituir una identidad española como tal, ¿no? Bueno, y también nos podemos poner también tan monolíticos, ¿no? Hay muchas identidades españolas también, que hay discursos al interior de España también que son bastante, eh, pues más emancipatorios, ¿no? Y que incluso a veces nos encontramos en coincidencias, ¿no? Pues en la práctica política, ¿no? Por ejemplo, los compañeros de Andalucía que también cuestionan mucho todo ese proceso de colonización y que precisamente Andalucía fue como el lugar histórico en donde muchos de las prácticas y de las instituciones que van a utilizarse acá se utilizan primero ahí, ¿no? En el trasfondo de la conquista de Al-Ándalus en España. Entonces, yo creo que ese discurso sigue ahí, ¿no? Sigue ahí. Acá permaneció en pie de la mano de un cierto criollismo, ¿no? Pero ahora yo creo que está bien en tensión, ¿no? Y me parece que el hecho de que ya esté en juicio, pues eso incluso se pudiera decir que una victoria misma, ¿no? Gracias, Ulises. René. Sí, yo retomaría algo que dijo Ulises, que me parece muy importante. Sí, yo creo que ya no hay asidero a la cuestión de que de esta vieja práctica y vieja forma de ponderar el 12 de octubre y ese criollismo que afirmaba Ulises, eh, ya no tiene asidero, porque, pero tampoco podemos considerar que en algún tiempo, o sea, las cosas no ocurren arbitrariamente, es decir, en un tiempo tenía mucho asidero, es decir, como lo mencionaba en el bicentenario, en el centenario, perdón, de la independencia, cuando en México y en Perú salieron, especialmente en esos dos países, me refiero porque, como digo, tuvieron proceso histórico en el siglo XX muy interesante y son básicamente los países que desarrollan, curiosamente, lo que se ha llamado como indigenismo, ¿no? Y curiosamente digo, porque al mismo tiempo que se ponderaba en México y en Perú con mucha insistencia, y señalo estos dos países porque era una política de Estado, casi una política de Estado el indigenismo, más no en el resto de Latinoamérica, que surgiera más bien como
unos chispazos de la expresión artística, por ejemplo, o literaria, etcétera, pero más bien aquí sí surgieron como verdaderos políticas de Estado fundando instituciones, y que no podemos decir tampoco que sean totalmente negativas, porque hasta ahora hay instituciones que surgieron en esa época y que continúan en México, digamos, como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, es heredero de esa época, de ese pensamiento. Pero en esa época, al mismo tiempo que se ponderaba lo indígena, de una forma bastante, en nuestra época, mirándolo desde nuestra época, bastante fantasiosa, porque imaginaba ponderaba al indígena como una especie de potencia, de una civilización idealizada, pero que al mismo tiempo no reconocía al indígena actual, es decir, de esa época, ¿no? De principios del siglo XX, y muchos autores, de hecho, de esa época decían el indígena actual es un indígena degradado, que ha olvidado su historia gloriosa, ¿no? Y nosotros de alguna forma tratamos de dotarle a la historia de algo glorioso, ¿no? Y claro, había una necesidad, y como digo, al mismo tiempo que ponderaban lo indígena, ponderaban también lo español, ¿no? La herencia española, no en vano, en esa época, qué sé yo, se nombró a una calle en la capital de México como Hernán Cortés, al mismo tiempo que se levantaban monumentos, y en Perú igual, de los dos tipos. En Perú se levantaba el monumento de Manco Cápac, pero también se le invitaba al rey de España, que en esa época no recuerdo quién era, pero me parece que era, eh, bueno, no recuerdo, pero se le invitaba a los festejos, por ejemplo. Pero no hay que verlo como algo totalmente irracional, era algo bastante lógico, porque se estaba tratando de saber qué en realidad somos, ¿no? Como nacionalidad, o de construir una nacionalidad que en el siglo XIX no había tiempo de discutir, ¿no? Por ejemplo, en México estaba tratando de sobrevivir todo el siglo XIX con dos invasiones extranjeras, con unas guerras internas durísimas, y no tenía como tiempo de pensar en el nacionalismo, qué es la nacionalidad mexicana, cómo la construimos, pero en el siglo XX sí lo hizo. Lo mismo podría decir de Perú, y lo mismo de muchas otras naciones latinoamericanas que, como dije siempre, hemos estado bastante unidas en discusiones, en los procesos políticos, de un lado a otro, ¿no? De norte a sur. Y claro, yo creo que en ese sentido ya no tiene un asidero esta ponderación del criollismo, del hispanismo, no tiene un asidero, porque hay nuevos actores, y no hay nuevos actores políticos que tienen una presencia mucho más importante que antes, que tienen una voz que definitoria en los procesos políticos, y que su presencia es bastante visible, ¿no? Y además que no sé, que también, esto yo creo que también es muy de nuestra época, muy de la modernidad, de la cuestión de tratar de visibilizar las diversidades, ¿no? Esto es mucho de nuestra época, ¿sí? Y eso ha actuado en la forma de redefinir que estamos pensando sobre el 12 de octubre. Y también algo que decía Ulises, que me parece importante, que aquí también hay una cuestión, hay cuestiones históricas que yo creo que hay, eh, según mi punto de vista, hay unas falencias de un lado y del otro, ¿sí? Desde la una versión y desde la otra, ¿sí? Desde la versión que estos grupos como Vox o los grupos hispanistas, que siempre ha habido, pero también en últimos tiempos se han reactivado, que a mí me parecen trascendentes, y no van a lograr, desde mi punto de vista, mucho, porque como digo, no hay un asidero para este tipo de ideas ahora, pero más bien yo lo veo como una especie de miedo a lo que a lo que está pasando en este momento, y el miedo genera un bloqueo, ¿sí? Un bloqueo, un conservadurismo extremo, pero que yo creo que no tiene ningún asidero en este tiempo, y con el tiempo se va a desmontar. Pero ciertamente hay también, creo que
unas falencias desde mi punto de vista desde los dos relatos. Desde un relato en el que de la cuestión más hispanista acerca de la llegada de la civilización y todo lo que trajo la civilización occidental y todo lo que se pondera sobre esto. Y del otro lado, la extrema victimización de los pueblos originarios, y de ahí también surge una idealización excesiva y una romantización excesiva que lo que hace no es, lo que hace no es provocar como yo creo que es más nocivo que positivo. Es decir, con esa revictimización lo que se produce no es una humanización del indígena, se produce una nueva deshumanización, porque dentro de esa revictimización está el hecho de que los indígenas son seres como niños, muy inocentes, muy buenos, pero al mismo tiempo muy débiles. Y es una noción que ya estaba presente en toda la colonia, que si ustedes ven el tipo de ideología que existía era esa, era una noción en la que el indígena era tratado como un niño al que había que proteger, que se lo estaba explotando, pero al mismo tiempo había que proteger, ¿no? Entonces, de eso se puede discutir, hay muchísimo para discutir de eso, de la cuestión de cómo se ha dado las dos cosas, pero yo creo que también son cuestiones que en el futuro yo creo que se van a evaluar con mucho más sentido. La cuestión que yo creo es que en este momento nosotros tratamos de superar un hecho en el que ya no se considere al 12 de octubre como algo armonioso, como lo mencionaba Ulises, o como esta cuestión antigua de criollismo de la llegada de la civilización, etcétera. Yo creo que en este momento estamos tratando de superar esa noción, y en el futuro va a haber otro tipo de discusiones. Ya no se va a discutir esto. Se va a discutir, por ejemplo, mucho más se va a insistir, qué sé yo, en esta noción que yo mencionaba. En que en realidad si la conquista fue una conquista como tal o no, qué papel tuvieron los pueblos originarios en ese momento. Hay trabajos que ya se están produciendo en ese sentido y que son muy interesantes de analizar, pero que no son como, no están como, o no son como muy difundidos, porque no es el momento, ¿sí? No es como el momento en el que se está discutiendo de esto, sino más bien estamos tratando de superar unas viejas concepciones acerca del 12 de octubre, del descubrimiento y de la conquista, ¿no? Entonces creo que, bueno, solo eso. Gracias. Vanessa. Vanessa me dijo que tenía algunos problemas de audio. Okay. No sé si... Entonces la esperamos. Bueno, si podemos pasar en lo que se recupera. Bueno, entonces pasamos a lo siguiente, en lo que Vanessa está con nosotros. Sí, sí, gusto. Sí, fíjate que uno de los puntos que ustedes han comentado es acerca del colonialismo, ¿no? Que es algo que se ha dado y me da la impresión de que se entiende como un término pues antiguo, ¿no? De algo que pasó. Yo tengo la duda y me gustaría saber su opinión respecto a si ustedes piensan que en la actualidad el colonialismo sigue vigente, se sigue dando, o sea, siguen, quizá no de la forma como la podríamos conocer, pero de alguna u otra forma se está dando ese colonialismo en el país, al menos en la sociedad actual. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, yo creo que es una buena pregunta. Y precisamente yo creo que tiene que ver también con algunas conceptualizaciones, ¿no? Porque a veces se piensa de manera muy sustancialista
y a veces pues en las conversaciones cotidianas se escucha que te dicen, oye, pero pues, ¿por qué estás poniendo en tensión cosas que pasaron hace 500 años, ¿no? Entonces, yo diría que más bien habría que examinar, ¿no? Con detención y con tranquilidad, porque a veces son como, yo he visto que en las discusiones acá usualmente son como muy viscerales en México cuando se toca ese tema, ¿no? Y entonces, de lo que se deja de lado cuando se cae en en esa posición visceral, pues es como, pues la complejidad del asunto, ¿no? Entonces, para empezar, ¿qué significó el colonialismo, no? Porque pareciera como un significante vacío, que no sabemos cuál es el contenido, que tiene tantos contenidos que no sabemos a cuál nos referimos, ¿no? Pues va a ser, ¿no? La diferencia entre, porque el colonialismo hubo desde antes, ¿no? Desde antes de que se ejerciera acá, pues hubo mucho tiempo atrás, ¿no? Había, Grecia, ¿no? En Grecia había, pues, Atenas, ¿no? Y tenía colonias, ¿no? Los fenicios tenían colonias, los romanos tenían colonias, ¿no? De hecho, es de donde nos viene ese concepto, ¿no? Esa palabra de colonia. Pero yo diría que entonces tendríamos que ver qué es lo característico del colonialismo de nuestros tiempos, ¿no? Y entonces la cuestión es que el colonialismo va a ser una forma de organización social, ¿no? Y entonces, cuando se da en 1492 en adelante la expansión europea hacia el Atlántico, pues se van a construir nuevas formas de organización social, ¿no? Y entonces, como resultado de la conquista, ¿no? De los pueblos originarios, pues va a aparecer una asimetría de fuerza, ¿no? Y entonces va a aparecer por un lado el vencedor y por otro lado el vencido, ¿no? Aquí estoy explicando, digamos, por el tiempo y con fines pedagógicos de manera muy abstracta, ¿no? Pero en realidad es más complejo, ¿no? Pero digamos que aparece el vencedor y el vencido, ¿no? Y la relación de dominación entre ambos, ¿no? Y esa relación de dominación no es algo como etéreo, va a ser algo que va a ser bien concreto, ¿no? Por ejemplo, las instituciones como la encomienda, ¿no? En la que la apropiación del excedente, ¿no? Del trabajo del indígena se va a llevar a cabo por el encomendero, ¿no? Y una parte de ese excedente se va a ir hacia la corona, ¿no? Entonces, son instituciones concretas, ¿no? Y entonces, en el pasar, en el fluir de la historia, va habiendo reconfiguraciones, ¿no? La cuestión es que la asimetría de poder permanece, ¿no? Pero de nuevas formas, ¿no? Incluso, de hecho, por eso es que ese nuevo concepto bueno, ni tan nuevo, ¿no? Pero ese concepto de colonialidad es precisamente lo que trata de capturar, que con el fin de las administraciones coloniales, no fue el fin absoluto del colonialismo, ¿no? Va a reconfigurarse por ejemplo, hay dos intentos conceptuales. Uno es si no me equivoco, es de Pablo González Casanova, aunque no estoy seguro porque estaba yo leyendo que parece ser que él mismo admite que ese concepto no es de él. Entonces, habría que ver, ¿no? Pero es generalmente aceptado que es de él, ¿no? El concepto de colonialismo interno, ¿no? Entonces, se rompe el ombligo, ¿cómo se dice? Esta conexión umbilical, ¿no? Con la metrópoli que era España, ¿no? Y desaparece el colonialismo formal a partir de la independencia, pero la asimetría, ¿no? Y las relaciones de dominación no desaparecen. Y ahora quien va a encarnar, ¿no? El lado dominador van a ser los criollos, ¿no? De una manera abstracta, ¿no? Entonces van a ser los criollos. Y de ahí, por eso es que aparece ese concepto de colonialismo interno, ¿no? Tratando de capturar esa reconfiguración del colonialismo bajo una nueva forma, ¿no? Y también el concepto de colonialidad tiene mucho que ver con eso, ¿no? El concepto de colonialidad es precisamente eso, ¿no? El fin del colonialismo formal no significa que todo ese entramado estructural y de relaciones prácticas, de sistemas, etcétera, etcétera, de instituciones, no con el hecho de que se haya firmado, ¿no? O se haya culminado la independencia, ¿no? Entre comillas, no significa que en ese momento mágicamente desaparece todo lo demás, ¿no? Hay un conjunto de instituciones que siguen ahí, de prácticas.
y de mecanismos y de instituciones, etcétera, 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 ¿no? Todo está ahí, pero se va reconfigurando, ¿no? Y entonces habrá que dar cuenta conceptual de esa nueva configuración, ¿no? Entonces, ahí podemos caer a veces en el problema de tratar de nombrar cosas nuevas con conceptos viejos, ¿no? O al revés, cosas viejas con conceptos nuevos. Entonces, esa es una tarea del cientista social, pues ejercer ahí una vigilancia no conceptual, epistemológica, histórica, etcétera, 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 ¿no? Pero una de las, yo diría, de las convicciones del pensamiento, pues, de cierto pensamiento latinoamericano es esa, ¿no? Que el colonialismo no ha desaparecido, ¿no? Ahora se manifiesta a manera de colonialidad, ¿no? Y colonialidad significaría el carácter colonial de ese orden que aparece después de la culminación del orden formal, del colonialismo formal, ¿no? Entonces, incluso esa idea pues da nuevos ámbitos que tendrían que ser sujetos a una descolonización, ¿no? Cuando se había pensado que el ámbito privilegiado de la descolonización era el ámbito político, pues cuando hablas de colonialidad te das cuenta que hay un entramado que tiene que descolonizarse, ¿no? O que tendría hipotéticamente que descolonizarse. Y en ese entramado está la educación, ¿no? Está sí, la política, evidentemente, pero también la economía, ¿no? Y que de la economía, por ejemplo, dio cuenta mucho de ese intento de descolonización de la economía, aunque no aparecía de manera explícita como tal, la famosa y abandonada teoría de la dependencia, ¿no? Que me parece que es uno de los intentos más creativos de Latinoamérica por tratar de decolonizar la forma en cómo se organiza la economía, ¿no? Entonces, habría que decolonizar la economía, la política, la educación, etcétera, etcétera. Muchos ámbitos, ¿no? Que a lo mejor con el concepto de colonialismo antiguo, pues no estaban abiertos ni siquiera para la consideración, ¿no? De esos ámbitos. Entonces, se habla ahora de colonialidad del ser, colonialidad del poder, colonialidad del saber, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso sería lo que yo podría decir al respecto, ¿no? Gracias, Ulises. René. Sí, bueno, el concepto de colonia y colonialidad, de colonización, bueno, también hay que tomar en cuenta que los conceptos tienen su historia, ¿sí? Y con cada paso del tiempo se vuelven a replantear y a veces desaparecen porque ya no son válidos, ya no tienen ninguna relación con el contexto y desaparecen simplemente, o a veces volvemos como a traerlos al presente, ¿no? Desde el pasado, tal vez incluso desde un pasado lejano, ¿no? Y claro, como decía Ulises, colonias no solo, o el término no solo se ha usado con la colonización de América como tal, sino incluso antes. De hecho, la palabra es latina, ¿no? Aplicada al contexto de los romanos. Pero lo que sí hay que mencionar es que obviamente no es la misma la colonización, digamos, de este periodo histórico de los romanos o griegos o fenicios, que la que se dio aquí, y tampoco es lo mismo el inicio de la colonización en los siglos XVI y XVII que el siglo XVIII-XIX. Es muy diferente, hay cambios radicales en esta cuestión y cambios también conceptuales en eso. Y también lo que pasa después de la independencia, ¿no? Es decir, eh, sí, de facto, supuestamente se termina la colonización, pero quedan otros tipos de rezagos que luego nos ha tocado replantearnos qué son, ¿no? ¿Qué son las relaciones entre las antiguas colonias y sus viejas metrópolis? Eh, Claramente hay una relación ahí de subordinación. Por ejemplo, no ha pasado con Latinoamérica en relación a España, sino con nuevos actores como Estados Unidos o en su tiempo Inglaterra. Pero en otros casos, especialmente en las colonizaciones más recientes europeas, como en la de África, es muy claro la relación de subordinación de las naciones africanas frente a sus antiguas metrópolis europeas, las francesas,
la inglesa, etcétera. ¿Sí? Entonces, claro, el término nuevamente se replantea de diversas formas y la última es la que ha mencionado Ulises, ¿no? Es decir, la cuestión del colonialismo interno y cómo ya nosotros ya estamos pensando desde Latinoamérica, y no solo desde Latinoamérica, sino desde otras latitudes, a partir especialmente de mediados del siglo XX, en otros tipos de colonizaciones que son más de tipo conceptual, psicológico, en términos como decía Ulises, del ser, de la política, de los saberes, de los conocimientos. Y claro, este es un tema que, digamos, en el espectro general de la gente aún no está muy posicionado totalmente, digamos, si aún no le pregunta a un europeo este tipo de cosas, no le entiende, si no la tiene en su, digamos, en su espectro de conceptos, de lo que conoce, ¿no? Para él la colonización terminó y ya no existen relaciones así tan directas, pero obviamente existen relaciones que nosotros la vemos y nos están constantemente afectando y las estamos constantemente repensando, que son importantísimas evaluar, ¿no? En estos momentos. Entonces, sí, yo simplemente diría que el concepto cambia y probablemente va a seguir cambiando, va a seguir evolucionando y tal vez en el futuro desaparezca totalmente o tal vez se reevalúe de alguna forma, pero es así, ¿no? Definitivamente está presente, por eso lo tenemos, por eso lo mencionamos, por eso todo el tiempo hablamos de él, al menos nosotros, en Latinoamérica, de una forma muy clara y como muy concisa, con diversas ideas que, como lo ha dicho Ulises, las planteamos en diversos términos, ¿no? En términos de cultura, de educación, de política, de pensamiento, etcétera, ¿no? Pero definitivamente el término no ha desaparecido, lo seguimos evaluando porque también hay una necesidad, ¿no? Hay una necesidad de conceptualizar qué tipo de relaciones tenemos frente digamos, a unas asimetrías culturales con unos centros, ¿no? Culturales como Europa o Estados Unidos, o políticos o de tipo económico. Entonces necesitamos ese tipo de conceptos, necesitamos trabajarlos y por eso están presentes entre nosotros, ¿no? Muchísimas gracias, René. Este es un tema muy interesante y el tiempo no nos permite poder abordar todos los aristas y todos los temas que podrían salir de aquí. Así que, pues, vamos rápidamente a pasar a las preguntas. Tenemos dos para ustedes, ya para ir cerrando y concluyendo este conversatorio. Entonces, sí les pido que de manera breve nos puedan responder a ellas. La primera dice, ¿cuál es su postura con respecto a estos movimientos sociales que pues estuvieron buscando derribar el monumento de Colón en la Ciudad de México? Ulises. Bueno, pues yo creo que es como dice René, ¿no? Hay una necesidad para eso. Yo creo que o es como algunos plantean, es nada más ociosidad, ¿no? Pues yo creo que a la gente que en su vida cotidiana, ¿no? Siente esta simetría de fuerza todo el tiempo, ¿no? Estas opresiones, estas formas de marginación de sus formas de expresión, de su ser, de su identidad, etcétera, etcétera. Pues yo creo que esas estatuas tienen un simbolismo especial, ¿no? Ellos lo llegan a percibir, ¿no? Y de hecho yo me incluiría también, ¿no? Hay una percepción de que es un dispositivo de afirmación de una forma de poder, ¿no? Y esa forma de poder se afirma negándome, ¿no? O sea, y si se lee así, yo creo que es plenamente legítimo, ¿no? O sea, de hecho, por ejemplo, en Alemania hay una ley en la que no se puede exaltar, ¿no? Los símbolos del nazismo. O sea, está estrictamente prohibido exaltar los símbolos del nazismo. Ahora bien, en un país en el que somos, pues el 90%
la mayoría, bueno, casi el 100% tiene sangre indígena, pero el 90% de la población se reconoce como mestizo indígena, ¿no? Más del 90%. Eh, ¿Cuál sería la razón de ser de ese tipo de monumentos, ¿no? O sea, ¿cuáles son cuál es el grupo de poder? ¿A quién le sirve esa afirmación simbólica de poder, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí, pues yo leería un poco con una cierta legitimidad, ¿no? Porque además es precisamente el pueblo en donde recae la legitimidad y toda posibilidad de reconfiguración de la legalidad, ¿no? Hay también concepciones coloniales del derecho, ¿no? Donde se afirma la legalidad por encima de la legitimidad, ¿no? La legalidad es lo más importante en ciertas concepciones, ¿no? Y por ejemplo, en el conservadurismo, la legalidad es central, ¿no? O sea, lo legal pareciera ser que es sagrado, ¿no? Pero yo diría que una conceptualización liberadora del derecho tendría que tener en cuenta la legitimidad como potencia que reconfigura la legalidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo leería que es plenamente legítimo eh, liberar, ¿no? De esos símbolos de afirmación de un poder opresivo, ¿no? Entonces, se quitó la estatua, ¿no? No sé qué van a hacer con ella, pero bueno, ahí se verá. Esa sería mi posición. Perfecto, sí, definitivamente ya no está más la estatua. René. Bueno, igual que Ulises, yo creo que es totalmente legítimo y bueno, creo que es un poco tonto preguntarse si es legítimo o no. Eh, es una expresión espontánea eh, de la gente que, bueno, hay personas que ponderan el pasado y que no hay que mover el pasado, pero como he dicho, el pasado siempre es los presentistas y siempre estamos pensando al pasado conforme nuestras necesidades. Y obviamente esto del derribo de monumentos que a veces que en los últimos tiempos ha sido muy violento en algunos casos, en otros casos como en la Ciudad de México se ha quitado más bien para evitar ese tipo de expresiones, es algo que hay que analizar muy, muy profundamente qué está pasando y es también una declaratoria de todo lo que se está produciendo, como dije, un nuevo cambio al menos en cosas pequeñas. A mí los monumentos me parecen eh, cosas que se ven, pero que detrás tiene que haber una discusión mucho más profunda. Pero definitivamente son cosas que están ahí y que son muy importantes, digamos, al menos en lo que se ve, ¿no? En la apariencia, ¿no? Y entonces, claro, esta discusión es muy importante. Desde mi punto de vista, no, yo no estaría dispuesto a derribar un monumento porque sí, más bien lo que generaría, lo que yo propondría es referéndums, ¿sí? A ver, hagamos un referéndum grande y quitemos los monumentos y nombremos las calles de otra forma. Y yo creo que va a ganar mayoritariamente el que se quiten los monumentos, porque como lo dije antes, no hay un asidero social ya de este tipo de expresiones. Los que defienden, como decía Ulises, son una minoría que tienen que representar, que representan una forma de pensamiento y un elitismo que gran parte de la forma en cómo están configuradas simbólicamente están ahí, en estos símbolos, en el nombre de las calles, en este tipo de cosas que ellos quieren mantener a toda costa y así ha sido en toda Latinoamérica. Si ustedes revisan quienes están defendiendo los tipos de monumentos, que no se toque nada, son precisamente estos, ¿no? Entonces, digamos, si se generaría un proceso como un referéndum que se lo ve ya utilizando ya las herramientas que nos permite nuestro tiempo, la modernidad, de una forma incluso más legítima, pues sí, yo creo que definitivamente se quitarían muchos monumentos, se construirían otros, se cambiarían nombres a las calles y así, ¿no? Claro, y es muy similar, ¿no? A como, por ejemplo, pasó de quitar la placa de Gustavo Díaz Ordaz del metro, ¿no? Es un proceso muy similar. Bien, vamos con otra pregunta. Por ejemplo,
Nuestro presidente de la República ha solicitado al rey de España y al Vaticano una disculpa a los pueblos indígenas por la conquista. ¿Consideran adecuada esta postura? Alberto, ya regresó Vanessa, ya arregló su Ujú. problema. Creo que ahora convendría que ella respondiera primero, ¿no? Perfecto. ¿Sí se me escucha? Sí. Sí. Ah, bien. Em, pues creo que es una pregunta compleja. Desde hace, bueno, me parece que desde la toma de protesta del presidente viene como disponiendo ciertas cuestiones sobre este tema, ¿no? Sobre los pueblos indígenas, sobre también lo del perdón. Eh, y hubo una respuesta que dio el ZLN, ¿no? Que me pareció interesante, ¿no? En el sentido de las cosas que se pueden estar jugando a nivel, este, a nivel nacional con ciertas posturas sobre esta cuestión del 12 de octubre. Y bueno, yo creo que es complejo en el sentido de la postura que mantiene nuestro presidente respecto al tema de los pueblos indígenas, a los proyectos que tiene también, a las disputas con la gente de afín al ZLN. Y bueno, me llamó la atención porque ellos y ellas lo que contestan es que no necesitan el perdón, ¿no? De, de, este, de nadie, ¿no? Que más bien ellos están como en una disputa, en una cuestión de resistencia y de lucha. Y bueno, hay un ataque o una crítica quizás más bien directa hacia López Obrador, ¿no? Sobre también él cómo se ha estado posicionando respecto a estos temas, pues en ciertos proyectos que ellos denominan como de muerte, sobre proyectos extractivistas, con la cuestión del Tren Maya, etcétera, ¿no? Que también tiene que ver un poco quizás con las posturas que también salió como a mencionar, ay, se me fue ahorita el nombre, de este personaje como que encabeza los comunicados, ahorita si me soplan, se me fue el nombre, por Dios, lo siento, eh, de Genaro el Villamil, comandante. ¿no? Ah, no. Bueno, él también, ¿no? Me parece que hay ahí como una rencilla que tiene que ver más con otras cuestiones que se están jugando también a nivel de lo político, ¿no? Yo creo que es interesante el planteamiento que hace Obrador en términos precisamente, porque él también intenta recolocar la cuestión de los pueblos originarios, pero digamos a la agenda que mantiene el proyecto de Morena, ¿no? Con la cuestión de la cuarta T, pero también están como estas tensiones con otros proyectos, que me parecería importante visibilizar. Yo pienso que la respuesta también que se da a ese posicionamiento, yo la verdad es que no tuve la oportunidad de ver si se le ha dado una respuesta a la cuestión reiterativa que ha marcado AMLO, pero la última vez que lo vi hay como un... ¿Me sigue escuchando? Ahora ya. Sí. Ah, perdón. Que hay una negación rotunda para con el perdón de AMLO, ¿no? También eso me parece muy interesante en términos de que no se está, no, hay también una disputa en otros sentidos, quizás también de reafirmar como, yo pienso como... Está apagado el micrófono. Ay, se me fue el hilo. Lo siento, es que está fallando un poco como el micrófono, ¿no? Pero bueno, me parece como interesante en el sentido de lo que se dispone. No sé exactamente, a mí la relación que me llama la atención un poco. Se volvió a apagar. Ah, es que se desconectó, ¿no? Se desconectó. Ajá.
Micrófono, Alberto. Sí. Sí, se desconectó, parece. Tienes apagado tu micrófono, Alberto. Voy. Ya estoy, perdón. Bueno, entonces, ya se nos fue Vanessa. No sé, Ulises, ¿puedes completar esta respuesta? Pues yo creo que es complicado, ¿no? Pero quizá diré una banalidad, pero pues no es pues las disculpas o los perdones no son así, ¿no? No es como que, oye, pídeme a mí perdón, ¿no? O sea, creo que son procesos que tienen que suceder desde la otra parte. Y bueno, no estar, o sea, yo creo que los perdones no se tendrían que estar, pues rogando, ¿no? Regateando ahí. Entonces, eso por una parte, ¿no? Por otra parte, yo creo que sí hay, yo diría ahí un concepto que incluso llegó a manejar una vez Bartolomé de las Casas, ¿no? De remedios, ¿no? Entonces, yo diría que no es, o sea, sí es importante también el nivel simbólico, obviamente, ¿no? Pero creo que hay cosas más prioritarias, ¿no? En el nivel concreto que pudieran significar un remedio para los pueblos indígenas, ¿no? Y un remedio concreto, no nada más simbólico. Entonces, en ese sentido, me parece que el andar regateando ahí, perdones, o sea, está de más, ¿no? O sea, ahora, sí, yo creo que más bien tendría que prepararse un programa, ¿no? de políticas dirigidas, ¿no? Y de hecho yo creo que más bien políticas que ellos mismos, en las que haya audiencias, en las que ellos mismos decidan qué políticas necesitan, ¿no? Porque AMLO es bastante vertical a veces. Entonces, y a veces piensa que ciertamente por representar, ¿no? Tiene un gran nivel de legitimidad, ¿no? Por representar a gran parte de los que votaron por él, pero él de repente llega a sentir que, pues, que representa la totalidad de los excluidos, ¿no? Y de los pobres, y que entonces él como voz de esa representatividad, o yo diría que incluso hasta de identidad, ¿no? O sea, yo represento a plenitud todos los excluidos, pues piensa que todo lo que dice es pertinente, ¿no? Pero yo creo que ahí sería más darle la voz a los pueblos originarios, ¿no? Y y hay cosas más concretas que serían más importantes, ¿no? No necesariamente lo simbólico en lo que se está insistiendo bastante. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, voy a pasar a una última pregunta y contigo inicio, René. Igual puedes ¿Puedo comentar de responder esto. yo? ¿Puedo Sí, agregar sí, algo? claro. Bueno, hace tiempo, creo que la primera vez que lo planteó AMLO, no recuerdo cuándo fue, pero hace más de un año, me parece, justo teníamos esa discusión con Ulises y él decía que sí, que era necesario. Yo le decía que no, que a mí no me parecía necesario. eh, en el sentido simbólico, eh, que era necesario, creo que no. Y aquí creo que hay también una lectura muy interesante, muy coyuntural, como lo decía Vanessa, lo mencionaba. Hay una coyuntura política en México muy interesante, muy importante de analizar. Está por un lado el gobierno de AMLO, que es un gobierno muy popular, por un lado, y como dice Ulises, trata de representar la mayoría del pueblo mexicano, eh, pero por otro lado tiene ciertos choques con grupos como los zapatistas, ¿no? Que representan a un movimiento indígena como tal, pero que en cierto sentido eh, no están como, o no representan todo el espectro complejo mexicano que se presenta, ¿no? Entonces es muy interesante y a mí, desde este lado del planeta, me parece interesante por qué solo lo hace México, por qué solo lo hace el presidente mexicano, nadie más lo ha hecho, es decir. Y me parece que ahí también hay una cuestión muy coyuntural y muy de la forma en cómo se concibe
a lo indígena y especialmente al papel de México en la historia, ¿sí? No sé, por ejemplo, desde el punto de vista de los indígenas de acá, de los Andes, ninguno, eh, ninguno en este tiempo he escuchado que alguna postura así, como decir, o una postura así como clara qué sé yo, de toda la CONAIE, la Confederación Nacional Indígena del Ecuador, poner una postura así de exigimos el perdón, no. Entonces también es como muy importante analizar la forma en cómo está configurada y la forma en cómo se piensa alrededor de la nación, se piensa alrededor de los pueblos indígenas, cómo están integrados en estos estados nacionales. Y claro, entonces México obviamente eh, heredera, no sé, de un imperio y donde primero llegaron, digamos, los españoles, etcétera, ¿no? Y ahí también hay una cuestión histórica. Entonces, de alguna forma, AMLO trata de como de buscar ahí una legitimidad para pedir esto, pero por otro lado también hay una declaración política muy clara. Y esta declaración política es muchas veces arbitraria y muchas veces también es producto de esta coyuntura y de posicionar este discurso, ¿no? Frente a sus votantes y frente a las demás, digamos, potencias, ¿no? Extranjeras, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido es así, yo creo que más bien analizarlo de esa forma, si es pertinente o no, desde mi punto de vista creo que no, y también eh, afirmando lo que dijo Ulises, hay otros temas mucho más urgentes que resarcirían a la población indígena relegada de una forma mucho más efectiva, que obviamente no son tan propagandísticos como esto, pero que sí, son totalmente preferibles, ¿no? Y creo que todo el mundo lo sabe, pero como sabemos, la cuestión propagandística y la cuestión simbólica también es como algo importante, y especialmente para la política de nuestros días. Gracias, René. Me parece muy interesante, ¿no? Este tipo de posturas, como estoy leyendo que en gobiernos anteriores las minerías pasaron a manos extranjeras, bueno, gran parte de ellas, y cómo el gobierno actual las ha legitimado. Bueno, vamos ahora sí con la última pregunta y con esto cerramos este interesante conversatorio. Nos preguntan, ¿cómo ir cambiando este paradigma de la colonización y pasar a este concepto de colonización? En las generaciones jóvenes estamos hablando, por ejemplo, de los niños de primaria, ¿no? ¿Cómo ir modificando este paradigma desde esas edades? ¿Qué consideran que se puede hacer? Ulises. Bueno, yo creo que ahí no, igual es como una pregunta muy específica, ¿no? Y pues quizá uno no tiene pues la preparación pedagógica para responder a profundidad esas preguntas tan sofisticadas, ¿no? Pero yo diría que en parte tiene que haber un proceso de reestructuración, verdadera reestructuración de los programas que se dan en nuestras escuelas, ¿no? Esto sería como un buen punto por donde empezar, ¿no? Se habló mucho de la tan mal llamada reforma educativa, pero nada de lo educativo se reformó, ¿no? Era una reforma, sobre todo más burocrática, ¿no? En el sentido, y de repente yo a veces la leí mucho como una nueva forma de los mecanismos del poder, ¿no? Al interior del sistema educativo. Era una reconfiguración de los mecanismos del poder al interior del sistema educativo. Algo así, yo me acuerdo que alguna vez la leí así, ¿no? Pero lo fundamental ahí también es el contenido, ¿no? Y el contenido está en los programas. ¿Qué es lo que estamos enseñando nosotros, ¿no? ¿De qué clase de historia estamos hablándole a nuestros jóvenes, ¿no? Por ejemplo, ha surgido una nueva visión de la historia, ¿no? Por ejemplo, en el pensamiento colonial latinoamericano, hay una nueva visión de la historia
que trata de ser más global, ¿no? Más, con más contenidos, porque, por ejemplo, a nosotros se nos enseñaba, me acuerdo que historia de, bueno, que se nos enseñaban que los griegos, que los romanos, etcétera, etcétera, y de repente como un apéndice por ahí, se llegaba a mencionar ahí que, pues, los momento precolombino, ¿no? Y ya, así como muy breve, y ya vámonos a lo que importa, ¿no? Y ya se empezaba a hablar, ¿no? Entonces, yo creo que habría que cambiar esa visión de la historia, ¿no? Que tenemos, pero son procesos bastante complicados y que no están en el aire, ¿no? Sino que se dan al calor de una disputa, una disputa política. Y no me refiero aquí por política, política a veces se piensa o se relaciona con los procesos electorales, me refiero a política en el sentido amplio, que es el espacio o el ámbito en donde se decide lo común, ¿no? Entonces, una disputa política tiene que estar ahí y es el fundamento de que se pueda dar esos procesos de descolonización en todos los ámbitos, incluyendo el educativo. Eso sería lo que yo podría decir, ¿no? Y mientras empezar a investigar o a leer, a revisar nuevas formas de interpretar la historia, ¿no? Así como hablamos de la resignificación del 12 de octubre, sería bueno hablar de que también la historia ha sido resignificada, ¿no? Hay varios intentos de resignificación y está bien revisarlos, ¿no? Muchísimas gracias, René. Bueno, yo creo que em, la historia desde hace varios, o sea, yo creo que desde el punto de vista de la historia como disciplina, desde hace ya mucho tiempo totalmente se ha replanteado muchas cosas y hay muchas cosas muy interesantes, como lo mencionaba, estos nuevos trabajos que surgen a partir de volver a analizar el papel de la conquista, los conquistadores, los conquistados. En realidad si hubo una asimetría o no. Algunos concluyen que no era tan así. Y es bastante interesante ver estos trabajos. El problema es que una cosa es la historia, ¿no? Como disciplina y otra totalmente es lo que se enseña, la cuestión ya aterrizando a lo pedagógico y la cuestión de la difusión amplia de la historia y esta obviamente se sigue contando de una forma bastante lineal, bastante también nacionalista, etcétera, tiene estos tintes. Y, y lamentablemente, por ejemplo, en Ecuador, yo creo que también en otros países de Sudamérica, con los gobiernos progresistas de la década pasada, eh, eh, se hizo un intento, pero lamentablemente también es como la cuestión pedagógica, es como que gira alrededor de los procesos que se están dando en ese momento. Entonces, yo, por ejemplo, tengo un amigo que está muy relacionado a la escritura de los textos académicos de historia. Él ha escrito varios libros y la sensación que él tiene es que con cada gobierno, su gobierno trata de posicionar un discurso, ¿no? El gobierno de Correa intentó, y yo recuerdo, porque yo alguna vez daba clases a un niño y veía sus textos de la escuela y eran claramente a favor de su gobierno y tratando de ponderar esa historia, de posicionar esa historia, de cómo había transformado el país. Y claro, o sea, ahí son procesos pedagógicos, educativos, que se dan al calor de los gobiernos y no hay una verdadera discusión grande y en la que también participen los historiadores que están como bastante desconectados aquí está la academia histórica que solo habla para ellos y para 4 o 5 grandes académicos. Bueno, estoy exagerando, pero es así en comparación con las personas que escriben historia, que muchas veces ni siquiera son historiadores, pero que escriben historia para textos escolares y que tienen que básicamente alinearse a algunos lineamientos de los gobiernos, ¿no? Entonces, en esa cuestión eh, es así, pero yo también creo que, y esto ya no es producto de si se discute o no, es producto mismo de lo que está pasando y es producto mismo del reconocimiento de este nuevos tipos de diversidades.
Y aquí yo creo que también hay como una especie también de peligro, ¿no? Porque lo que nos ha traído, y esto es innegable, la modernidad, la globalización y también el neoliberalismo es un consumo mucho más grande incluso de cuestiones culturales. Y entonces, por esa ola también de consumos, de diversidad de contenidos, también se empiezan a dar ya unos nuevos contenidos. Yo, por ejemplo, no sé, mis sobrinos alguna vez me contaban sobre cosas que yo jamás pensé escuchar, ¿no? Como que ya en los libros se menciona a líderes indígenas, por ejemplo, de Ecuador, que fueron muy importantes, que antes yo ni siquiera los conocía, yo los conocí ya cuando fui adulto, ¿no? Para ellos sí se menciona. Y no creo que sea una cuestión de que estamos reconociendo las diversidades, sino que más bien hay como una, estamos moviéndonos por inercia simplemente, ¿sí? Y aquí también hay un peligro, porque esta cuestión de no pensar mucho, sino que se den todo así, más bien porque la cantidad de contenidos lo permite, también hay un peligro, creo que se crea un ruido más y no hay como una planificación que debería ser, y esta es creo una falencia, como lo indicaba Ulises, con México, una reforma que es que ha fallado especialmente en contenidos. Aquí también hubo una reforma muy grande, pero especialmente en cuestiones estructurales, en cuestión de asignación de presupuestos, más no en contenidos, que es una gran deuda que ha existido también aquí y también creo que en otros países, ¿no? Creo que es algo que ha sido una falencia y también creo que debería ser necesaria una discusión no solo en un país concreto, sino transversalmente en toda Latinoamérica. Y creo que las condiciones están dadas y debería ser así. También eso ayudaría mucho a reformar los sistemas educativos y cómo se plantea la historia. Gracias, René. Pues de esta manera estamos concluyendo este interesante conversatorio. Muchísimas gracias, Ulises. Muchísimas gracias, René. También a Vanessa, que nos acompañaron este día tan importante a poder entender, comprender, pues, nuevos significados de esta fecha. Ya nada más me gustaría que digan una última reflexión brevemente con qué nos podemos quedar para todo nuestro público acerca de este conversatorio. Inicio contigo, Ulises. ¿Se escucha? Está apagado tu micrófono. Hola, ¿ya se escucha? Ahora sí. Ya se Ajá. escucha. Ajá, bueno, la recomendación sería que pues, revisar más cuestiones de descolonización, ¿no? Eso abre un ámbito muy interesante para reinterpretar nuestra realidad cotidiana, ¿no? Y pensar futuros distintos, ¿no? Por ejemplo, bueno, nosotros tenemos un colectivo que es la Comunidad de Pensamiento Decolonial y ahí está la página, la pueden buscar en Facebook, Comunidad de Pensamiento Decolonial, y compartimos usualmente muchos contenidos, ¿no? Acerca del tema y incluso ahorita estábamos en una serie de diálogos que le llamamos diálogos decoloniales, ¿no? Con mucha gente de América Latina e incluso de las diásporas de las excolonias en Europa, ¿no? Nos juntamos a platicar y entonces ahí hay varias cosillas, ¿no? Pueden visitar la página y ahí hay mucho. Muchísimas gracias, Ulises. René. Bueno, primero quisiera agradecer por la invitación. Me pareció una conversatorio muy interesante, muy distendido también. Y sí, yo creo que el 12 de octubre es un momento importante para resignificar en algunos contextos, como en Ecuador, por ejemplo, hace un año hubo una enorme movilización y también recordamos eso, por ejemplo, en estos momentos, y aún sigue una disputa política muy importante, muy grande, ¿no? Entonces, el momento sirve también para reflexionar acerca de lo que está pasando en el presente y yo veo con esperanzas las discusiones que estamos teniendo, es decir, cuando yo era niño el discurso era mucho más
monolítico, ¿no? Pero en este momento, justo con esta conversación y con todos los medios que tenemos ahora, vemos que hay una pluralidad de discusiones, ¿no? Y que ya estamos dejando de lado como verdades que han sido asentadas, ¿no? Ahí, y cuestiones de las que ya básicamente no se cuestionaban mucho. Entonces, yo veo aquí una importante reconfiguración de la discusión de este día, de qué es lo que significa y cómo constantemente lo estamos pensando y repensando y criticando también. Pues allí voy. Tu micrófono, Alberto. Sí, perdón. De esta manera nosotros concluimos este conversatorio. Muchas gracias a nuestros invitados. Muchísimas gracias también a todas aquellas personas que nos acompañaron hasta este momento. Siga pendiente en nuestras redes sociales. Tenemos más sorpresas, más conversatorios y temas muy interesantes para ustedes. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.